Si la conciencia es el origen de todo, ¿qué papel juega el cerebro y qué es en realidad la realidad? Así comienza una de las teorías más enigmáticas y fascinantes que hayan surgido en el siglo XX, la teoría sintérgica del Dr. Jacobo Grinberg, un intento monumental por unir la ciencia y la espiritualidad, la física y la mente, el universo y el alma. Una teoría que no solo explica cómo percibimos el mundo, sino cómo lo creamos. Acompáñame a develar la teoría sintérgica. Jacobo se preguntaba algo que la ciencia moderna aún no ha resuelto. ¿Por qué todos percibimos un mismo mundo si nuestros cerebros son distintos? Según la ciencia tradicional, el cerebro procesa estímulos externos y construye una imagen mental. Pero Greenberg comprendió algo más profundo. No percibimos el mundo tal como es, sino como una interpretación filtrada y reconstruida por nuestra mente. Y si todos compartimos una misma realidad, debe existir un campo común de información que la sustente. Ese campo invisible, universal y vibrante será lo que más adelante llamará campo sintérgico. Propone que los objetos no existen como entidades materiales independientes, sino como ondas de información, y que lo que llamamos realidad es el resultado de cómo el cerebro decodifica esas ondas. En otras palabras, no vemos el mundo tal como es, vemos un mapa proyectado desde un campo más profundo, el campo sintérgico. Ese campo es el corazón de la teoría. Jacobo lo llama campo sintérgico, del griego sin, que significa unión, y energía, que significa energía o acción. Es un campo de información universal, un tejido invisible que sostiene todo lo existente, un campo que contiene todas las posibles formas de realidad. En sus palabras, el campo sintérgico es la estructura fundamental del universo. El cerebro humano interactúa con él y de esa interacción surge la experiencia de la realidad. Así, el cerebro no genera conciencia. El cerebro traduce la conciencia del campo. Somos, literalmente, intérpretes del universo. El cerebro como traductor. Imagina que el cerebro es una antena. Sus impulsos eléctricos crean ondas que interfieren con el campo sintérgico. De esas interferencias emergen la imagen del mundo. Jacobo lo explica así. El cerebro no crea la realidad, la reconstruye a partir de la estructura del campo fundamental. Y lo más asombroso, dependiendo de la coherencia del cerebro, su orden, su armonía, cambia la manera en que percibimos la realidad. A esa coherencia la llamo sintergia. Cuanta más sintergia hay, más profunda es la percepción y más expandida la conciencia. El holograma neuronal. Antes de formular su teoría, Greenberg estudió el trabajo de dos científicos que transformaron por completo nuestra visión del universo, Carl Pibram y David Bohm. Carl Pibram fue un neurofisiólogo estadounidense que dedicó su vida a estudiar cómo el cerebro procesa la información. En sus investigaciones descubrió algo desconcertante. Cuando destruían partes del cerebro de un animal, la memoria no desaparecía por completo. El recuerdo seguía allí, difuso pero presente. Esto lo llevó a una conclusión revolucionaria. El cerebro no guarda información en lugares específicos, sino en patrones distribuidos. Pibran propuso que el cerebro funciona como un holograma. Cada parte contiene la información del todo. No almacena imágenes, sino interferencias de ondas que luego reconstruye como percepción. Así, la realidad que percibimos no es una copia del mundo físico, sino una proyección holográfica interna, una traducción de frecuencias en imágenes mentales. Esta visión inspiró profundamente a Greenberg. Si el cerebro genera un holograma de la realidad, ¿de dónde proviene la información original que decodifica? La respuesta llegaría de la física cuántica. David Bohm fue uno de los pensadores más brillantes del siglo XX, discípulo de Einstein y contemporáneo de los grandes físicos cuánticos. Bohm creía que el universo no está formado por partes separadas, sino que todo existe dentro de una totalidad indivisible. Desarrolló la teoría del orden implicado, una dimensión más profunda de la realidad, donde todo está conectado con todo. De ese orden implicado surge el orden explicado, el mundo visible que percibimos con nuestros sentidos. Cada parte del universo contiene al todo, y el todo se refleja en cada parte. Bohm usó también la metáfora del holograma. En un holograma, cada fragmento contiene toda la imagen, solo que de forma velada. Así es el cosmos, decía. Cada átomo, cada célula, cada mente lleva en sí la huella del universo entero. Así como un holograma puede reconstruirse entero a partir de un fragmento, nuestra mente puede acceder a la totalidad del campo desde cualquier punto de conciencia. Y de ahí nace su idea más provocadora. El universo entero está codificado dentro del cerebro humano.
Jacobo Grinberg vio en estas ideas el eslabón perdido entre la neurociencia y la física cuántica. Si el cerebro, como propuso Pibran, genera un holograma interno y el universo, como planteó Bohm, es en sí mismo un holograma dinámico, entonces debe de existir un punto en donde ambos hologramas se encuentren en un campo universal de información compartida. A ese punto de unión lo llamó campo sintérgico. Para Greenberg, el cerebro no genera conciencia, la traduce. Es como una antena que capta, filtra y reconstruye la información del campo sintérgico. El cerebro no crea la realidad, la reconstruye a partir del campo fundamental. Cuando las ondas cerebrales entran en resonancia con el campo, surge una experiencia coherente, la realidad. Cuanto más ordenado esté el cerebro, cuanta más coherencia eléctrica hay, más clara es la percepción y más lúcida la conciencia. A ese grado de sincronía lo llamó sintergia. La atención como fuerza creadora. Para Jacobo, la atención es la herramienta más poderosa del ser humano. Cuando dirigimos nuestra atención, organizamos el campo sintérgico. Nuestros pensamientos y emociones modifican las ondas que lo componen. La atención es la energía que transforma la posibilidad en existencia. Por eso, en estados de meditación o contemplación profunda, el cerebro alcanza una coherencia perfecta y el individuo puede experimentar realidades más sutiles, visión interior, intuición y unidad con el todo. La atención crea orden y el orden crea la realidad. Estados ampliados de conciencia. Jacobo estudió meditadores, chamanes, personas en trance y en estados de expansión de conciencia. Descubrió que en esos momentos el cerebro mostraba altos niveles de coherencia eléctrica, sobre todo en ondas teta, y que esos estados estaban acompañados de sensaciones de unidad, sincronicidad o incluso fenómenos telepáticos. Para Jacobo, eso no era algo paranormal, era una interacción más profunda con el campo sintérgico. Cuando el campo neuronal se sincroniza con el campo universal, desaparece la frontera entre el yo y el todo. La realidad como construcción. Greenberg insiste en algo revolucionario. No existe una sola realidad, sino infinitas estructuras del campo. Cada estado de conciencia genera su propio universo perceptual. La vigilia, el sueño, la meditación, la experiencia mística, todos son distintas configuraciones del mismo campo, y cuando alcanzamos estados de alta sintergia, ese holograma se sincroniza con el holograma universal. Lo que experimentamos como intuición, unidad o expansión de conciencia es simplemente el cerebro accediendo directamente al campo sintérgico. La realidad, entonces, no es algo que está allá afuera, sino un espejo de nuestro nivel de conciencia. El vínculo con lo espiritual. En el fondo, la teoría sintérgica propone una síntesis entre la ciencia moderna y las tradiciones espirituales más antiguas. El campo sintérgico de Greenberg es el mismo principio que las antiguas culturas llamaron el Tao en China, el Akasha en India o el inconsciente colectivo de Jung. Y el despertar espiritual para Greenberg sería la ampliación del campo perceptual hasta fundirse con el campo universal. Y el propósito de la evolución humana sería expandir nuestra conciencia hasta reconocernos como manifestaciones del mismo campo. En su conclusión, Greenberg propone una ecuación de coherencia, una forma de medir la sinergia entre el cerebro y el campo. Pero más allá de la fórmula, lo que plantea es una nueva visión del ser. El universo es una red consciente, el cerebro su traductor local, la percepción un acto creativo, la atención una fuerza capaz de moldear el cosmos. La conciencia crea la realidad y la realidad retroalimenta la conciencia. Ambas son solo una danza sintérgica. Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente en 1994. Nunca se encontró rastro alguno de él, pero su legado quedó vibrando como una frecuencia suspendida en el tiempo. Quizás, como diría él, simplemente se integró de nuevo al campo sintérgico. Y aunque la ciencia aún no haya podido probar su teoría, cada vez más descubrimientos en física cuántica, neurociencia y meditación apuntan hacia una misma intuición. La conciencia no está dentro de nosotros, nosotros estamos dentro de la conciencia. Si la realidad es una danza entre la mente y el campo universal, entonces cada pensamiento, cada emoción, cada mirada es una pincelada en el lienzo del universo. Y la pregunta ya no es qué es real, sino qué estás creando tú con tu conciencia en este momento. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Así me ayudas a seguir expandiendo más conciencias. Hasta la próxima.